Bienvenidos a Ecos de la Historia. Imaginemos por un momento que somos astrónomos en la corte imperial de Japón en el año 634 después de la era cristiana. Una época fascinante, desde luego. Totalmente. Es una noche despejada de finales de verano. Estamos mirando el cielo del sur y de repente anotamos en nuestros pergaminos la aparición de un cometa brillante, lo que en aquella época llamaban una estrella larga. Y claro, no lo sabemos en ese momento, pero 14 siglos después, ese pequeño apunte astronómico al otro lado del mundo va a resolver un enorme misterio militar en Oriente Medio. Eso es. Y todo gracias a un libro cristiano, que acabó arruinado por el agua. Hoy, en esta inmersión a fondo en nuestras fuentes, vamos a ver cómo la historia antigua no es, ni de lejos, un archivo intocable. Desde luego que no lo es. A ver, la visión tradicional suele ser que el pasado ya está escrito y sellado. Pero la realidad sobre el terreno es mucho más inestable. Un solo hallazgo puede desmontar cronologías enteras que dábamos por sentadas. Y precisamente de eso trata la investigación que tenemos hoy sobre la mesa. Básicamente relata el descubrimiento de un texto llamado La Crónica Maronita del 713, encontrado en el monte Sinaí. Pero antes de meternos en reyes, batallas y fechas, necesito que hablemos del escenario, porque la historia de cómo este documento ha llegado hasta nosotros parece sacada de una película. O sea, ¿dónde ha estado escondido todo este tiempo? Pues ha estado en uno de los lugares más remotos e inalterables del planeta, que es el monasterio ortodoxo griego de Santa Catalina. Está situado justo en las faldas del monte Sinaí, en Egipto. Que es un sitio mítico. Un lugar de una importancia incalculable, fundado en el siglo VI por el emperador Justiniano. Imagínate una fortaleza amurallada en medio de un desierto montañoso y superárido. Claro, el aislamiento absoluto. Aislamiento físico y climático. Ese clima tan extremadamente seco del desierto, sumado a los altos muros de piedra que protegían a los monjes de saqueos, pues ha actuado como una verdadera cápsula del tiempo. Han sobrevivido como un ecosistema cerrado. Eso es. Y gracias a eso, la biblioteca del monasterio alberga hoy la colección más antigua y una de las más grandes del mundo de manuscritos árabes cristianos. Tienen más de 750 artículos de un valor inestimable. A ver, suena espectacular tener 750 manuscritos antiguos. Esto ha sido un arma de doble filo, ¿no? Al parecer, los investigadores no tenían ni idea de lo que había realmente ahí dentro. Bueno, es que ese es el gran drama de los archivos históricos masivos. Tienes una colección gigantesca, pero muy pocos expertos en el mundo que reúnan el tiempo, la financiación y la capacidad técnica para revisar, página por página, textos antiguos en lenguas muertas. Ya, claro, es una labor titánica. Durante décadas, el catálogo de esta biblioteca consistía en descripciones de apenas 1 o 2 líneas por libro. Fíjate que en los años 70, los monjes incluso encontraron una habitación tapiada llena de manuscritos olvidados. El volumen es tan abrumador que muchos documentos simplemente se etiquetaban por encima y ¡hala!, de vuelta a la estantería. O sea que la historia antigua no es un libro de texto inmutable. Es más bien la escena de un crimen que lleva 1000 años bajo la lluvia. Queremos tener el caso cerrado con las 4 pistas obvias que sobrevivieron, pero de repente alguien encuentra una cámara de seguridad que llevaba siglos enterrada en el barro. Esa es una muy buena analogía. Y eso nos lleva al documento estrella de hoy, el manuscrito catalogado como Sinaí Árabe 597. Tengo entendido que este libro en particular era, básicamente un ladrillo defectuoso. Literalmente un ladrillo. Este volumen está compuesto por 2 partes. La primera parte es del siglo X y contiene traducciones al árabe del libro de Daniel y de los Proverbios. Esa estaba en buenas condiciones y ya se conocía. Vale, ¿y el problema? El problema monumental estaba en la segunda parte del libro, que fue añadida en el siglo XIII y que es justo donde se esconde nuestra famosa crónica. ¿Y qué le pasó exactamente? Estaba gravemente dañado por el agua. O sea, como si metes un billete de lotería premiado en la lavadora. Pues algo así. En algún momento de su historia, el manuscrito sufrió una inundación o una filtración de agua muy severa. El papel antiguo se mojó por completo y cuando se secó con el calor del desierto, las páginas se fusionaron, se quedaron pegadas formando un bloque sólido. Madre mía. Claro, investigadores brillantes de finales del siglo XIX o de mediados del siglo XX cogían este manuscrito, veían que era imposible abrirlo sin destrozar el papel quebradizo,
anotaban que parecía ser algún tipo de historia universal y, bueno, lo dejaban estar. Pero espera, si las páginas están fusionadas, ¿cómo han logrado leerlo ahora? Porque me imagino que si intentas meter un cuchillo o separar las hojas a la fuerza, te quedas con un puñado de polvo de papel. Claro, se desintegra. Entonces, ¿cómo entra la luz ahí dentro para poder leer la tinta? Pues ahí está el verdadero salto tecnológico. No pueden usar fuerza física, por supuesto. Proyectos de digitalización recientes han utilizado son imágenes multiespectrales. Ah, vale. No toman una simple fotografía, sino que iluminan el manuscrito con diferentes longitudes de onda, incluyendo luz ultravioleta e infrarroja. Claro, porque la tinta antigua no es como la tinta de un bolígrafo moderno. Exactamente. La tinta que se usaba en aquella época es la famosa tinta ferrogálica, que contiene altos niveles de hierro. Y ese hierro reacciona a frecuencias de luz que son invisibles para el ojo humano. ¡Qué barbaridad! Así que, aunque la superficie del papel esté dañada, oscurecida o incluso pegada a la página siguiente, los ordenadores pueden detectar el rastro de hierro que ha penetrado en las fibras del papel y reconstruir las letras en una pantalla. Es como hacerle una resonancia magnética a un trozo de papel para leer el esqueleto de las palabras. Increíble. Y cuando por fin logran encender la pantalla y ver lo que pone, se dan cuenta de que no es un texto cualquiera. Para nada, resulta que es la crónica cristiana universal más larga del primer milenio que se ha descubierto en las últimas décadas. Y a ver, ¿qué cuenta exactamente este texto? La historia de los años y los tiempos, llamada en griego Chronicon. Es un documento súper ambicioso. Empieza narrando la historia desde la creación del mundo, arrancando con Adán, y va avanzando año por año hasta detenerse de golpe en el año 692 o 693. Que es una fecha muy concreta. Lo es porque coincide con la ruptura de una tregua crucial entre el califa islámico Omeya Abdelmalik y el emperador bizantino Justiniano II. Pero hay un detalle lingüístico aquí que es clave. Cuéntame. El manuscrito físico que lograron escanear, el del siglo XIII, está escrito en árabe. Sin embargo, al analizar la sintaxis y los nombres propios, los lingüistas descubrieron que es una traducción. O sea que el original estaba en otro idioma. Eso es. El texto original debió escribirse en siríaco, que era una lengua aramea muy común entre los cristianos de Oriente Medio en aquella época. La traducción al árabe se hizo probablemente en el siglo XI. Vale. Entiendo que el idioma nos da pistas sobre el autor original. Pero aquí es donde me pongo un poco escéptico. El autor deja escrito que está componiendo este texto en el año 1024 de lo que él llama la era de los griegos. Sí, la era seleucida. Y si hacemos la conversión matemática a nuestro calendario, eso nos da el año 712 o 713. O sea, el texto se escribió apenas 20 años después de los últimos grandes eventos bélicos que narra. Así es, una inmediatez brutal para la historia antigua. Pero un momento. Solo porque se haya escrito tan cerca de los hechos, ¿por qué deberíamos asumir que su autor dice la verdad? Quiero decir, la gente miente en la historia todo el tiempo para favorecer a su bando, especialmente en medio de guerras imperiales. Es una objeción totalmente válida. Los historiadores no confían ciegamente en ningún documento por muy antiguo que sea. Todo texto tiene una agenda política. Por eso, si conectamos esto con el panorama general, es vital entender quién era este autor anónimo. Claro, el perfil del cronista. A este documento se le llama la Crónica Maronita, porque las pistas internas delatan que el autor era un sirio calcedoniano, simpatizante de una corriente teológica llamada monotelismo y con fuertes vínculos con los monjes del monasterio de Mar Marón. Vale, para el carro. Has mencionado monotelismo y sirio-calcedoniano. Para los que no tenemos un máster en teología del siglo VII, ¿qué significa esto en la práctica? Porque suena a debate muy académico que no tiene nada que ver con reyes y batallas. Parece abstracto, sí, pero era pura geopolítica de supervivencia. A ver, imagina el monotelismo como un intento desesperado del Imperio bizantino por unir a una población dividida. El cristianismo oriental estaba fracturado en varias sectas que, literalmente, se odiaban entre sí por cuestiones sobre la naturaleza de Cristo. Y mientras tanto, los árabes llamando a la puerta. Exacto. Mientras los cristianos discutían, el nuevo y arrollador imperio islámico estaba conquistando sus territorios a una velocidad de vértigo. El monoteísmo fue una doctrina política impulsada desde Constantinopla, que proponía una solución intermedia. Era como decir, oye,
Vamos a ponernos de acuerdo en esta idea teológica central para dejar de pelear y unirnos frente al enemigo común. O sea que no es solo un debate de monjes aburridos, era el equivalente a intentar formar una coalición política de emergencia mientras el ejército enemigo derriba las puertas de la ciudad. Eso es. Al final, el intento fracasó y el Imperio bizantino perdió Oriente Medio. Pero esto nos dice algo fundamental sobre nuestro autor anónimo. ¿El qué? Que no era un burócrata escribiendo desde la comodidad y la seguridad de la capital imperial en Constantinopla. Era un monje local que estaba experimentando el cambio de régimen en primera fila. Es algo fascinante si lo piensas. Imagina ver cómo cae el imperio que ha gobernado tu mundo durante siglos, ver cómo llegan nuevos gobernantes con una religión totalmente distinta, y ser tú quien tiene que coger una pluma y decidir cómo se va a recordar ese colapso para las generaciones futuras de tu comunidad. Es construir una identidad en medio del apocalipsis, básicamente. Su objetivo no era solo registrar fechas, sino darle sentido a la supervivencia de su gente en este nuevo mundo islámico. Y es precisamente por esa posición tan cercana a los eventos por lo que este manuscrito tiene un valor incalculable para los historiadores actuales. Vale, vamos a desglosar esto. Tenemos este texto, escrito sobre el terreno en el año 713. Pero, corrígeme si me equivoco, los historiadores no estaban completamente oscuras sobre el siglo VII antes de este descubrimiento. Ya teníamos otros textos antiguos que hablaban de estas invasiones árabes, ¿no? Teníamos textos, sí, pero la historia oficial de este periodo se ha construido basándose en crónicas posteriores, que son muy famosas. Hablamos de gigantes de la historiografía medieval como Teófanes el Confesor, Agapio de Mauc o Miguel el Sirio. También hay una crónica anónima del año 1234. Pero todos ellos escribieron mucho después. Claro, en los siglos IX, X y XII. Espera, estoy atando cabos. Si estos cronistas famosos escribieron siglos más tarde, pero resulta que cuentan los mismos eventos e incluso usan las mismas estructuras de frases, Que es exactamente lo que hacen, ¿sí? esto me recuerda a algo. Imagina que Teófanes, Agapio y Miguel el Sirio son bandas de rock de distintas décadas. Tienes a bandas de los 80, 90 y 2000. Las tres publican una canción con un solo de guitarra que es idéntico nota por nota. Vale, veo por dónde vas. Es imposible que los tres hayan compuesto eso de forma independiente por casualidad. Tiene que existir una maqueta original, una grabación de estudio legendaria que todos escucharon en su día y que luego copiaron o adaptaron en sus propios discos, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿se limita esta nueva crónica a repetir lo que ya dijeron Teófanes y los demás o aporta información inédita? Me parece una analogía buenísima. En el mundo de la historiografía medieval, a esa maqueta original que todos copiaron se la conoce como la fuente oriental perdida. Durante décadas, los historiadores modernos sabían que debió existir un texto matriz temprano que sirvió de base para todos esos autores posteriores. Y sospechaban de alguien, ¿no? Sí, algunos especulaban que podía ser una crónica perdida de un erudito llamado Teófilo de Edesa, pero nadie tenía la prueba física. La cinta original simplemente se había perdido. Hasta ahora. Y entonces llega Pirtea, pasa la luz multiespectral por las páginas pegadas del manuscrito rescatado, y al leerlo se da cuenta de que la crónica maronita del 713 encaja perfectamente con ese molde. ¿Encaja a la perfección? O sea, estamos diciendo que hemos encontrado la maqueta original de la que copiaron todos los grandes historiadores medievales. Estamos diciendo que el manuscrito tiene una conexión textual profunda y sistemática con esa fuente oriental perdida. Es sin duda la versión más cercana que hemos visto jamás a esa grabación original. Y contestando a tu pregunta, no se limita a repetir de forma aburrida lo que ya sabíamos, sino que viene a corregir a las estrellas de rock posteriores que al parecer mezclaron y confundieron la letra de la canción a lo largo de los siglos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque de nada sirve encontrar la maqueta original si no nos revela algo nuevo. Y para demostrarlo, el artículo se centra en un caso muy concreto, que son los años 633 y 634. Quiero que nos detengamos aquí, porque este no es un año cualquiera. Sin duda, el año 634 marca el inicio real y contundente de las primeras grandes conquistas árabes fuera de la península arábiga. Es el momento en que las fuerzas islámicas emergentes chocan frontalmente con el superpoder de la época, que era el Imperio bizantino. No era una broma. Para nada.
Lo que estaba en juego no era una simple escaramuza fronteriza, era el control de toda la región de Siria, Palestina y, en última instancia, el futuro de Oriente Medio. Momento súper crítico. Y la Crónica Maronita, nuestro texto descifrado, detalla 3 eventos muy concretos y ordenados para esos meses. Primero, narra una incursión árabe en Palestina. El texto dice explícitamente que arrasaron con la espada y la esclavitud. Esto los historiadores modernos lo identifican como la batalla de Dacín, que tuvo lugar en febrero del 634. Ese fue el primer aviso serio, sí. Una fuerza local bizantina fue aniquilada. Pero la respuesta del imperio no se hizo esperar. El texto menciona el segundo evento, y es que el emperador bizantino Heracleo envía a su propio hermano, Teodórico, al mando de un enorme y disciplinado ejército romano para aplastar esta rebelión. Y acaba en un desastre absoluto. En un desastre histórico. Se enfrentan en lo que conocemos como la batalla de Ajnadein. Las fuerzas bizantinas sufren una derrota aplastante. Teodorico es humillado y el ejército imperial queda destrozado. Esa victoria árabe, que ocurre a finales de julio, es el punto de no retorno. Demostró que las fuerzas islámicas no eran simples incursionistas del desierto, sino un ejército capaz de destruir a las legiones romanas en batalla campal. Vale. Febrero la escaramuza, julio la caída del ejército romano. Y luego, el manuscrito menciona un tercer evento en este mismo año. Y cito, la aparición de una señal asombrosa en los cielos. Habla de un cometa. Y claro, en el siglo VII nadie pensaba que un cometa era una bola de hielo y roca. Era el cartel de neón de Dios anunciando que algo terrible iba a pasar. Un símbolo inconfundible de la ira divina. Sí, un presagio de la caída de imperios. Y aquí es donde radica el gran problema historiográfico que la Crónica Maronita viene a solucionar. Si tú consultas las obras de esos cronistas famosos posteriores, los que escribieron siglos después, ves que convirtieron esta secuencia de eventos en un caos absoluto. ¿Qué hicieron? Pues Teófanes, Agapio y los demás confundieron completamente los años, fusionaron batallas distintas y, lo más importante, colocaron la aparición del cometa antes de la batalla de Ajnadein. Claro, desde un punto de vista narrativo tiene sentido. Si vas a escribir un libro siglos después sobre una derrota épica, queda mucho más dramático decir un cometa rojo cruzó el cielo y semanas después nuestro ejército fue aniquilado. Es una construcción literaria clásica. El problema es que durante décadas los historiadores modernos de nuestro tiempo se han estado peleando por esto. Trataban de establecer una línea temporal real de cómo ocurrió la conquista islámica, pero sus fuentes principales se contradecían continuamente sobre el orden del cometa y de la batalla. Y aquí es donde la historia pega el giro más alucinante de todos. Tenemos a académicos occidentales discutiendo sobre si una batalla en Palestina ocurrió antes o después de un cometa hace 1400 años, basándose en textos de monjes. ¿Cómo resuelves ese empate? Pues buscando un árbitro neutral. Alguien que estuviera mirando al cielo en ese momento exacto, pero al que le importara un bledo la guerra entre bizantinos y árabes. Los neutrales estaban sentados en observatorios astronómicos al otro lado del continente asiático. El investigador Adrian C. Piertea cruzó los datos del manuscrito siriaco con los registros históricos oficiales de la dinastía Tang en China. Y no solo eso, también revisó la crónica imperial japonesa conocida como Nihon Shoki. Volvemos a nuestros astrónomos de la corte en Japón, los que mencionamos al principio. Exactamente. Lo fascinante aquí es que en estas culturas la observación del cielo era un asunto de Estado, meticulosamente registrado. Y tanto los chinos como los japoneses, de forma totalmente independiente entre sí y ajena a los conflictos en Oriente Medio, documentaron con precisión milimétrica la aparición de ese cometa en el cielo del hemisferio sur. ¿Y la fecha exacta cuál es? Agosto y septiembre del año 634. Fíjate en la magnitud de esto. Estamos usando archivos imperiales japoneses y de la dinastía China Tang para hacerle una auditoría técnica a un libro cristiano sobre los movimientos de tropas islámicas en Palestina. Es de locos. Y el resultado es inapelable. La astronomía asiática confirma que el cometa apareció entre agosto y septiembre. La gran batalla de Ajnadein, según nuestro manuscrito, fue en julio. Lo que demuestra de forma empírica que la secuencia de la Crónica Maronita, ese texto rescatado de la humedad, tiene la cronología temporal correcta y precisa. Primero fue la gran masacre militar en julio y luego apareció el cometa a finales de verano.
Los cronistas posteriores, que situaron el cometa antes de la batalla para darle dramatismo histórico, simplemente estaban equivocados. Tela. O sea, el monje que escribió el documento original en el 713, apenas unas décadas después de la guerra, sabía perfectamente el orden real en que pasaron las cosas. Y los grandes nombres de la historia que llegaron después nos estaban dando un poco gato por liebre. Bueno, nos daban la historia mezclada con teología narrativa. Y ojo, lo fascinante aquí es que esto no significa que la crónica maronita tenga la verdad absoluta sobre cada pequeño detalle político del siglo VII. Claro, no hay que perder el espíritu crítico. Exacto, pero sí nos ofrece una secuencia temporal independiente y mucho mejor informada que las crónicas posteriores, resolviendo debates académicos que llevaban estancados durante décadas. Pasamos de tener un puzzle al que le faltan piezas a tener la imagen original en alta definición. Me parece un caso espectacular que nos hace plantearnos muchísimas cosas sobre cómo construimos el pasado. Este bloque de páginas pegadas del monte Sinaí no es una simple curiosidad arqueológica para tener en una vitrina. La crónica maronita transforma nuestra comprensión de las primeras conquistas árabes, nos da fechas precisas ancladas en registros astronómicos y nos abre una ventana a las primeras interacciones entre la historiografía cristiana y la musulmana. Lo que subraya un mensaje clarísimo sobre la necesidad imperiosa de preservar y estudiar nuestros archivos. Hoy en día la tecnología está logrando verdaderos milagros archivísticos. Piensa en esto. ¿Cuántos documentos más en bibliotecas y monasterios olvidados de todo el mundo están acumulando polvo esperando a que alguien con un escáner moderno y mucha paciencia los lea por primera vez en siglos? Y eso nos lleva a una reflexión final que creo que a más de uno le va a dejar pensando un buen rato hoy. Solemos leer la historia como algo inamovible, como si los eventos estuvieran grabados en mármol. Pero si un puñado de páginas arrugadas y apelmazadas por el agua, escondidas en un monasterio del desierto, tiene el poder de alterar la cronología oficial del siglo VII, validada por registros en la otra punta de Asia, nos hace preguntarnos ¿qué otros hechos históricos inamovibles de nuestros libros de texto actuales podrían estar completamente equivocados, simplemente esperando a que alguien logre despegar las páginas del manuscrito correcto en algún sótano olvidado del mundo? Gracias por escuchar Ecos de la Historia. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.